Buenos días, soy la doctora Vivian Brunet en Monterrey, Nuevo León, México. Voy a hablar de vacunas y lo voy a hacer rapidito para poder compartir. Hola, y yo soy Víctor Kardash, y hoy vamos a desmontar algunos mitos de los antivacunas. Trataré de ser breve, pero no prometo nada, hay muchas cosas por aclarar. Venga la intro. Hola, bienvenidos a Biología Molecular. Hoy tendremos un video un tanto diferente. Probablemente es el video más serio que he hecho hasta el momento. Será un video de respuesta. Verán, desde hace algunos días me han estado enviando este video para preguntarme si es verdad o no, si es real. Me pareció importante analizarlo porque está infundiendo miedo entre la gente que aún no está decidida si debe vacunarse o no contra el SARS-CoV-2. Como veremos, lo que necesitamos ahorita es que se vacunen todos los que puedan hacerlo. Si es la primera vez que visitas este canal, te recomiendo que veas estos videos y estos podcasts que te pongo por aquí, en donde hablo más ampliamente sobre vacunas en general, sobre las nuevas vacunas de ARN mensajero, las de ADN. Y bueno, vamos a ver qué tiene esta doctora para decirnos. No se justifica porque la mortalidad global del coronavirus es del 0.2% y además es una enfermedad que tiene tratamiento. No se justifica la vacunación. Muy bien. Comenzaré diciendo que el virus SARS-CoV-2 es un virus más transmisible, o sea que se transmite más fácilmente que su primo. El primer SARS-CoV que se descubrió, que fue el SARS-CoV-1, que fue responsable de la epidemia del SARS del 2003 en Asia. Ese SARS tenía una mortalidad más alta, pero una transmisibilidad más baja que la del COVID-19. Por eso se pudo controlar y no se convirtió en una pandemia como sí lo hizo el COVID-19. El COVID-19, por el contrario, es efectivamente menos mortal. Sí, pero una mortalidad del 0.2% no es una cifra menor. Simplemente en México, un país con 120 millones de personas, correspondería a 240,000 personas. Al momento de hacer este video, la cifra oficial andaba en los 220,000, muy cercano a ese 0.2%. Y extraoficialmente se habla que podría ser realmente alrededor de 500,000. Y esto va a seguir aumentando porque la pandemia no se ha acabado. ¿Todavía te parece poco 0.2%? Esto nos da una pista, la primera pista de lo importante que es la vacunación en estos momentos. Precisamente para evitar más muertes debemos limitar la transmisión del virus. La doctora también nos dice que la COVID-19 tiene tratamiento. No es verdad. Bueno, sí tiene tratamiento, pero no es un tratamiento 100% eficaz. No ayuda a prevenir las muertes graves. Los médicos hacen lo que pueden con los fármacos que existen, ¿sí? Y se siguen investigando fármacos y están surgiendo nuevas terapias. Eventualmente vamos a dar con la cura, pero por lo pronto no es así. Medicamentos como la hidroxicloroquina o la ivermectina, que en el inicio de la pandemia se mostraban como la posible solución, con el tiempo se vio, ¿sí?, que no funcionaban, no servían para la COVID-19. Así que mientras damos con la solución, la mejor oportunidad que tenemos es la vacuna. Es la primera vez que se usa el RNA mensajero como terapia génica en una vacuna en la historia de la medicina. Hay más de 40 años de investigación para las vacunas RNA y no se han podido sacar a la población porque los cobayos de experimentación mueren. Por eso no tenemos todavía vacuna de SIDA, de MERS y de SARS. Bien, ahora hablemos propiamente de las vacunas de ARN mensajero. Entiendo que estas puedan causar temor porque son nuevas y todo lo nuevo tiene ese efecto.
Ella es la doctora Katalin Karikó. Ella es la persona que en los 90 propuso que usar el ARN mensajero como terapia. Ella es la persona que está detrás de toda esta tecnología. Y durante 30 años se ha dedicado a afinar esa tecnología, y este tiempo no se ha implementado como hasta ahora, no porque no funcionara, se estaban afinando muchas cosas tratando de hacerla segura y eficaz. Algunos creen que la vacuna se empezó a probar apenas el año pasado, y realmente lleva todo este tiempo probándose, ¿sí? Además, bueno, las nuevas vacunas no son solo de ARN mensajero, tenemos aquellas que son basadas en vectores adenovirales. Y vamos a decir las cosas con todas sus letras. Las vacunas de ARN mensajero y las vacunas de vectores adenovirales de ADN sí son terapia génica, pero eso no es malo, ¿sí? Al contrario, les da fortaleza. De hecho, esta tecnología ha permitido que las vacunas sean más eficaces que las vacunas convencionales, ¿sí? Mientras que una vacuna de virus atenuado, como es el Coronavac, tiene una eficacia entre el 50 y el 60%, las vacunas de ARN y de ADN todas están arriba del 90-95%, lo que da cuenta de que esta tecnología ha permitido mejorar algo que ya existía, que era la tecnología de vacunas. Entonces la terapia génica no tiene por qué ser mala. Está esta mala concepción que piensan que nuestro ADN se va a modificar. De hecho, no es el único tipo de terapia génica que existe. En este video que te dejo por aquí explico más ampliamente sobre el tema. Lo importante destacar en este momento es que esta terapia génica en particular no es una terapia génica que integre el material genético que lleva a las células como parte del material genético de nuestras células. Los genes que se inoculan para producir las proteínas que necesitamos para estimular el sistema inmune solo se producen el tiempo suficiente para que el sistema inmunológico las detecte. En este caso estamos hablando de la proteína espiga o proteína S. Y esta expresión es transitoria. Por favor, dejen de decir que modifica nuestro ADN. No es así. Si lo pensamos bien, miren, la vacuna Moderna requiere de 2 dosis. La vacuna de Pfizer también requiere de 2 dosis, aunque recientemente la compañía anunció que con base en los últimos datos que se habían recopilado, posiblemente se requiriera una tercera dosis al año de haber sido aplicada la segunda dosis. Si la expresión fuera permanente, es decir, si nosotros siguiéramos produciendo la proteína S, pues ya no se requerirían dosis extras. O sea, si ya se quedaran dentro como parte de nuestro ADN, ya no necesitaríamos más dosis, lo cual no es cierto. Es importante que dejemos de satanizar a la terapia génica. De hecho, como ya dije, es una fortaleza. Es verdad, es la primera vez que en la historia de la humanidad que se utilizan como vacuna, ¿sí? Como vacuna. Y pues siempre hay una primera vez. Pero se han tomado todas las precauciones, como vamos a explicar más adelante. Y no. Los cobayos no se mueren con esta vacuna. ¿De dónde sacan estas mentiras, caray? Cada especie de virus es diferente y se requieren estrategias diferentes para cada tipo de virus, hablando de vacunas. Hay virus que tienen una alta tasa de mutación, como los del VIH, o que pueden eludir el sistema inmune. Y no se menciona en el video, pero se está desarrollando una vacuna de ADN basada en un vector adenoviral que está por probarse para combatir el ébola. Y algo que deben saber es que precisamente el estudio que se hizo es en el primer SARS-CoV, ¿sí? El SARS-CoV-1 en el 2003, toda la investigación que se hizo desde ese momento hasta el año pasado permitió conocer rápidamente, identificar el SARS-CoV-1 como parte de esta familia, y con todo lo que había avanzado, porque ya se estaba desarrollando una protovacuna para el SARS-CoV-1, ¿sí? Permitió que la vacuna se desarrollara más fácilmente. Eso, y que se invirtieron muchos millones de dólares y colaboraron miles de científicos a nivel mundial, como nunca se ha visto antes en la historia de la humanidad. Todas las bases de datos relacionadas con el COVID-19 se encuentran abiertas desde el año pasado para que toda la comunidad científica pueda acceder a ellas sin restricción.
Así que por favor demos un voto de confianza a la ciencia. Las reacciones inmediatas pueden causar la muerte por anafilaxia, y también tenemos reacciones mediatas, es decir, a corto plazo, que son trombos, la respuesta inmune exagerada cuando se vuelve a poner en contacto con el virus la persona que ya está vacunada, infartos, accidentes cerebrovasculares, mielitis transversa, meningitis, síndromes de Guillain-Barré. Todos estos dejan incapacitado de por vida a la persona. Ok, hablemos sobre efectos adversos. Miren, todos los fármacos y vacunas pueden tener efectos adversos, ¿sí? O efectos no deseados. Digo, no se desea que aparezcan y aparecen de repente. Esto pueden ser leves, moderados o graves. Para las vacunas, los leves, que son los que casi siempre ocurren, pueden ser muy comunes, ¿sí? Pueden referir como dolor en el sitio de la aplicación, o dolor generalizado de cuerpo, fiebre que no supera los 38 grados, y casi todas las molestias remiten con la ingesta de paracetamol. Hay efectos graves, por ejemplo, todos esos efectos que menciona la doctora Vivian son efectos adversos graves que se han ido registrando y que se han relacionado con alguna vacuna, pero en la historia de todas las vacunas que se han aplicado. Así que no es exclusivo ni es representativo, mucho menos, de estas vacunas nuevas de ARN mensajero. ¿Puede haber efectos no deseados graves con estas nuevas vacunas? La respuesta es sí, como lo puede haber para todos los medicamentos. ¿Cómo podemos entonces decir que son seguras? Bueno, para eso se hacen ensayos clínicos con 3 fases. Y por aquí te voy a dejar otro video, ¿sí? Donde se explica ampliamente cómo funcionan eso de las bases y por qué son tan seguras. Pero en breve te puedo decir que los ensayos clínicos nos ayudan a estimar cuál es el riesgo de que estos efectos vayan a aparecer. Y te puedo asegurar que las autoridades sanitarias siempre buscan que el riesgo de aplicar cualquier tratamiento sea mucho menor que el de no recibirlo. En este caso, el riesgo de que aparezca un efecto secundario grave debe ser mucho menor que padecer la enfermedad COVID-19. Entonces, para las nuevas vacunas, los únicos efectos adversos graves que se han descrito, ¿sí?, son, para el caso de la vacuna Pfizer de ARN mensajero, reacciones anafilácticas, y para la de AstraZeneca y Johnson & Johnson se han descrito trastornos trombóticos parecidos a los que produce la misma enfermedad de COVID. Pero la probabilidad que suceda es bajísima. Les explico cómo está la cosa. Para ponerlo en contexto, y de acuerdo con la CDC, la probabilidad de una reacción anafiláctica producida por la vacuna de Pfizer es de 2 a 5 casos por cada millón de aplicaciones, sin que se haya reportado una sola muerte en todo este tiempo. En el caso de las trombosis, para las otras vacunas, solo se ha reportado una sola muerte por cada millón de aplicaciones. A largo plazo se espera que existan enfermedades autoinmunes por la información que se le introdujo a nuestro cuerpo, y formará proteínas S que también están presentes en nuestras células. Entonces atacarán órganos como es cerebro, pulmón, riñón, etc. Respecto a las reacciones a largo plazo, la doctora simplemente no tiene evidencia de que eso vaya a pasar porque no está descrito, ¿sí? Y lo de las reacciones autoinmunes tampoco se sostiene, porque ella dice que es porque permanece la proteína S o de espiga en nuestras células, y como ya vimos, la expresión de esta proteína es temporal, ¿sí? Lo que nosotros tenemos no es la proteína S, tenemos el receptor para esa proteína, y esa proteína no es reconocida como extraña porque es parte de nuestros receptores, que se usa para otras cosas también. No se justifica en niños y adolescentes porque la mortalidad es del 0.009% en este grupo de edad. Es verdad, el SARS-CoV-2 no ataca
con la misma intensidad a los adolescentes y a los niños. O al menos así era con la cepa original. Eso está cambiando. Seguramente has escuchado que han surgido nuevas variantes, o mejor denominadas por los genetistas como linajes del virus original. Las variantes más sonadas hasta ahorita son las que han aparecido en Gran Bretaña, en Sudáfrica, la brasileña y la India. ¿Sí? Es un poco impredecible cómo serán estas variantes. Hasta ahorita algunas han resultado más contagiosas, ¿sí? Y otras ya empiezan a afectar a los menores de 12 años. Por ejemplo, en Brasil ha comenzado a aumentar los casos de este grupo de edad, y para ellos no tenemos vacuna porque no se ha aprobado en ese grupo. Esto ocurre porque cada vez que el virus se replica es una oportunidad para que se agreguen pequeñas mutaciones que se van acumulando. Una mutación es un pequeño cambio en la secuencia del virus. La acumulación de estas mutaciones puede generar una característica nueva, ¿sí? Como la de replicarse más fácilmente. Por eso es importante la vacunación, porque necesitamos limitar las veces que se copia este virus. Entre menos se copie, entre menos se transmita, las mutaciones van a ser menores, se van a acumular menos cambios y vamos a tener menos variables. Tenemos que evitar esto antes de que surja una variante que eluda además a las vacunas, y tendríamos que volver a empezar con el trabajo de las vacunas. Afortunadamente, los ensayos de fase 3 para el grupo de 16 a 12 años ya se comenzaron a hacer para la vacuna de Pfizer, y bueno, esto nos permitirá eventualmente evaluar si es posible vacunar este grupo de edad. Los expertos del mundo, hay muchos. Voy a mencionar solo algunos, cada quien busque las referencias. Dolores Cahill, Gerd van den Bosch, trabajaba para Gavi, y él mandó un exhorto a la Organización Mundial de la Salud que por favor detengan esta masacre. El grupo de médicos de Frontline Doctors, la doctora Karina Acevedo Whitehouse en Querétaro. A ver, primero que nada, ¿cuál matanza, señora? Como ya vimos, no hay tal masacre, ¿sí? La gente no se está muriendo por la aplicación de la vacuna. Ahora hablemos de lo que significan los expertos hablando de ciencia, ¿sí? En ciencia, más que el experto, lo importante es la evidencia. Y un artículo científico por ahí perdido no se considera evidencia. Necesita haber un cuerpo sólido de varios o muchos artículos que sustenten una idea particular. Los expertos son humanos, ¿sí? Y como humanos se puede tener sesgos cognitivos. Si un experto rechaza la evidencia abrumadora que hay por uno o dos artículos que hay por ahí perdidos, en ese momento su opinión pierde valor científico, ¿sí? Y pues se convierte más bien en un activista. Y sí, fui a internet a buscar un poco de información de estos expertos, porque reconozco que no los conocía, y solo reproduzco la información que encontré en internet, ¿sí? No estoy inventando nada nuevo. En breve puedo decir que Dolores Cahill ha afirmado que las vacunas de ARN acortan la vida de quienes la reciben, pero no ha presentado ninguna evidencia, ¿sí? Eso no lo hace, eso no es una opinión científica, es una opinión personal. Gerd van den Bosch y la doctora Karina Acevedo comparten dos cosas al menos. Una, son virólogos, los dos, y los dos son veterinarios. No quiero demeritar a los veterinarios, pero estamos hablando de salud humana. No son médicos y mucho menos son inmunólogos. Y muchas de las afirmaciones que hacen son en el sentido de la catástrofe inmunológica, ¿sí? Y hay un par de videos que anda también circulando de la doctora Acevedo que tiene muchos sesgos cognitivos de este tipo. Además de que la doctora Acevedo ha sido una de las promotoras del dióxido de cloro en nuestro país para el tratamiento de la COVID, que tampoco tiene sustento científico. El grupo Frontline Doctors es una organización política, no científica, es una organización política de derecha antivacunas,
¿sí? Y que durante la pandemia se ha dedicado a difundir desinformación sobre el COVID-19. Desde luego, sin evidencia alguna. La doctora Sherry Tenpenny, quien dice que el 30% de los vacunados morirán en los siguientes 3 a 6 meses. Es angustiante pensar eso. El CEO de Pfizer, Michael Yeadon, advierte también que que debe de detenerse esta vacunación. La doctora Teresa Forcades en España, el doctor Luis Marcelo en Argentina, y más de 100,000 médicos en el mundo entero están alertando contra el uso de la vacunación experimental. Debe de tener el consentimiento informado y decirle a la persona que está haciendo parte de un experimento de fase 3. No están experimentando con cobayos, están experimentando con humanos. La doctora Sherry Tenpenny es una activista antivacunas también, que sigue afirmando que las vacunas, en general todas las vacunas, causan autismo, a pesar de que múltiples estudios que se han hecho por más de 20 años niegan que esto suceda. El único artículo que vinculaba a la vacunación de la triple viral con el autismo fue desmentido ya hace mucho. Al médico le quitaron su licencia. Bueno, es toda una historia. El punto es de que ya no se sostiene. Además de que el autismo no es algo que se adquiera, ¿sí? No es una gripe, es una cuestión del neurodesarrollo. Asumo que el video de la doctora Brunet se grabó al inicio de la vacunación o antes de que esta empezara, un poco antes de que esta empezara, porque hablan de que la tercera parte de los vacunados va a morir dentro de los primeros 3 a 6 meses. Bueno, si esto fuera así, esos 6 meses ya pasaron, ¿sí? Para la vacuna de Pfizer al menos, y mucho más para los primeros miles que participaron en los ensayos clínicos el año pasado. Si consideramos que para el 28 de diciembre, según una nota de la BBC, se habían aplicado 4.4 millones de vacunas en el mundo para esa fecha, al día de hoy deberíamos tener al menos 1.32 millones de fallecimientos por causa nada más de la vacuna de Pfizer. Eso sí sería una masacre. A estas alturas la vacuna ya habría salido de circulación y ya vemos que no pasó. Y claro que es angustiante pensar de esta manera, que pudiera pasar eso, pero ya vimos que no. Entonces usted tranquila, doctora. Hablar sobre Mike Yeadon, que ojo, no es el CEO de Pfizer. Fue vicepresidente de la compañía, pero dejó de serlo allá por el 2006 y salió de la compañía. Ya es ex empleado, ¿sí? Él hizo una afirmación a finales del 2020 cuando cayeron los casos exclusivamente en Reino Unido, en lo que le dijo que la pandemia ya había terminado y que por lo tanto ya no era necesario la vacunación, ¿sí? También ha hecho un montón de declaraciones antivacunas, pero todas ellas sin sustento. Teresa Forcades es un caso. Es una teóloga activista antivacunas, antiindustria farmacéutica, anticapitalismo y varias cositas más. Es promotora además del uso de dióxido de cloro. El doctor Luis Martínez ha hecho afirmaciones como que la vacuna de AstraZeneca, esa que vimos que es de vectores adenovirales, altera nuestro material genético. Me parece curioso porque él es genetista. Y me parece curioso que un genetista no sepa que el genoma de estos vectores adenovirales usados en esta vacuna de AstraZeneca no se pueden integrar en nuestro genoma, ¿sí? Sobre el resto de los 100,000 médicos que refiere la doctora Vivian, solo puedo opinar que o no están bien informados, o como el resto de los personajes que acabamos de mencionar, pues son conspiranoicos. Nuevamente creo que este video fue grabado muy al inicio de la vacunación, inclusive antes de que empezara, porque se sigue hablando de la fase 3. La fase 3 para la vacuna Pfizer terminó a finales de noviembre del 2020, ¿sí? Del 2020. Desde luego que se recabaron los consentimientos informados mientras estuvo el protocolo, porque era
pues un trabajo experimental todavía. Pero una vez que se terminó la fase 3 se puede obtener la autorización primero de emergencia, y una vez con la autorización de emergencia y eventualmente el registro sanitario permanente, ya no es necesario estar firmando autorizaciones, ¿sí? Ya se considera el producto seguro. Y de nuevo, ni los cobayos ni los humanos están muriendo, como lo afirma la doctora. La autorización de emergencia, este es un punto importante, se hace por varios motivos, ¿sí? Se hace para que los gobiernos sean los que se encarguen de la vacunación en un caso como este, donde necesitamos hacer vacunación intensiva para que ésta sea ágil y en la medida de lo posible evitar el mercado negro y el acaparamiento por particulares. Pero nunca es porque no se hayan concluido los estudios necesarios o se hayan brincado pasos en el proceso, ¿sí? Y mencionar el código de Nuremberg, que tiene 10 puntos, pero voy a mencionar solo que son delitos de lesa humanidad, no prescriben, tanto para el que la ordena como para el que la pone, y no se debe de coaccionar a la población diciéndole que no puede subirse a un avión o no puede entrar su niño a la escuela o lo que sea. Es ilegal, anticonstitucional e inmoral. Gracias. A ver, señora, venir a hablar del código de Nuremberg es tratar de espantar con el petate del muerto. El código de Nuremberg surgió a consecuencia de los actos perpetrados durante la Segunda Guerra, donde se experimentaron, ¿sí?, con presos de guerra y obviamente que fue sin su consentimiento, fue con toda la maledicencia, en fin, no fue para nada bueno. El código está ahí en Wikipedia, cualquiera lo puede leer, pero se los voy a resumir muy rapidito. El consentimiento debe ser voluntario y es irrenunciable, y se debe ejercer libre, sin imposición, fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento o coerción. El experimento debe ser para beneficio de la sociedad. El experimento debe ser proyectado y basado sobre los resultados de la experimentación animal, como parte de los ensayos preclínicos. Se debe evitar todo tipo de sufrimiento físico, mental innecesario y cualquier daño posible. No debe realizarse ningún experimento cuando se sospeche que puede llevar a la muerte, ¿sí? El grado de riesgo de realizar el experimento debe ser mayor al problema a resolver. Esto se estima con los ensayos preclínicos. Se debe disponer de una correcta preparación y unas instalaciones adecuadas, ¿sí?, para proteger a los sujetos de experimentación contra posible daño, incluso aunque sean remotas. El experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente cualificadas, ¿sí? No cualquiera se puede meter a hacer este tipo de experimentos. El sujeto de experimentación puede abandonar el experimento en cualquier momento. Y finalmente, el experimento, ¿sí?, puede terminar en cualquier momento si se ve que el riesgo se incrementa o aparecen circunstancias no planeadas. Cuando las vacunas obtuvieron su registro de emergencia, debieron publicar los resultados de fase 3, ¿sí?, para que fueran evaluados por terceros que no tuvieran conflicto de intereses, y eso da cuenta de su seguridad y de la eficacia de los fármacos y en este caso de las vacunas. Y pues se vio que no se violentó ningún punto del código de Nuremberg. Por eso aquí es donde el código de Nuremberg se cumple cuando se llevan a cabo los ensayos clínicos de manera correcta. Si fuera cierto eso de que los cobayos se mueren, simplemente las vacunas no hubieran podido pasar a la fase experimental, ¿sí?, a las fases de ensayos clínicos. Ni siquiera hubieran podido pasar a la fase 1. Hay que señalar, además, que como nunca en la historia miles y miles de personas se ofrecieron como voluntarios para probar las vacunas, ¿sí? Siempre se tienen que andar consiguiendo voluntarios. El año pasado hubo miles de personas que se ofrecieron de voluntarios, lo cual también fue inédito. Así que el código se cumplió. Pero ¿saben quiénes se brincan este código todo el tiempo? El código de Nuremberg. Pues la mayoría de las personas que hacen pseudoterapias.
Y bueno, esto no tiene que ver concretamente con el código, pero actitudes como las de los antivacunas, que infunden miedo en la población, ha llevado a miles de padres a que dejen de vacunar a sus hijos por miedo a que adquieran, ya vimos que nos puede adquirir, autismo. ¿Sí? Como resultado hemos tenido el brote de sarampión más importante de los últimos 30 años, una enfermedad potencialmente mortal y que es 100% prevenible por vacunación. Eso sí debería considerarse un crimen de lesa humanidad. Que quede claro, las vacunas ya han sido probadas en los grupos de edad en los que se están aplicando. Si vas a vacunarte hoy es porque esa vacuna ya fue probada, ¿sí? No formas parte de un experimento a ver qué pasa. No eres un cobayo humano. De hecho, ya hubo alguien que tomó ese lugar, ¿sí? Ese puesto ya lo hizo y lo hizo de manera voluntaria, ¿sí? Durante las fases experimentales. Lo más importante es que durante estas fases experimentales nadie murió. Y miren, no voy a debatir si es constitucional o no, las medidas restrictivas de libre tránsito, eso de no poderse subir a los aviones o no de poder ingresar a otro país porque no estás vacunado, porque no soy penalista y no me corresponde. Pero sí te diré que poner en riesgo la salud de los demás por tus creencias no científicas sí es inmoral. Por la versión vertida en el video de la doctora Vivian, ¿sí? Quiero pensar que la doctora Vivian Brunet realmente grabó este video con la mejor de las intenciones, pero hasta la mejor de las intenciones pueden estar equivocadas. A ella le invito a que como profesional de una disciplina basada en la ciencia como es la medicina, se informe en fuentes confiables. Por desgracia, todas las personas que mencionó en su video no lo son. Las nuevas vacunas nos han demostrado que funcionan. No solo eso, ¿sí? Se ha visto en los países donde se ha vacunado ya más del 50% de la población, los casos empiezan a reducir en los grupos de edad donde se están vacunando. Empiezan a desaparecer los casos graves, ¿sí? Y ya están levantando sus medidas restrictivas. Por si fuera poco, las nuevas vacunas parecen estar revirtiendo algunas secuelas dejadas en aquellos individuos que ya habían padecido COVID-19, la llamada COVID larga. Si recibes la vacuna, va a prevenir que te enfermes. En el raro caso de que te enfermes, la enfermedad no será grave. Y en el remoto caso, muy muy raro, que enfermes gravemente, si tienes la vacuna no vas a morir. Hasta la fecha, nadie que haya recibido el esquema completo de vacunación ha muerto por COVID-19. Te podría decir que me creas porque mis padres fueron vacunados con la vacuna de Pfizer y yo con la de CanSino, que de hecho así fue. Pero no es para que me creas a mí, ¿sí? No me creas por esto que te digo. Busca estadísticas internacionales, busca en sitios confiables. En la descripción te voy a poner algunos vínculos para estos sitios, ¿sí? La mejor vacuna es la que está disponible para ti en el momento que le toque a tu grupo de edad. Vacúnate. Es muy importante que detengamos la transmisión del virus, ¿sí? Para que podamos volver de nuevo a nuestra normalidad. Yo soy Víctor Kardash y esto fue Biología Blog Regular. Hasta la próxima.